Ujú. Y uno de los principales retos a los que nos tuvimos que enfrentar en los primeros meses de este año fue la falta de equipos de protección individual o EPIs, sobre todo en el sector sanitario, pero también en el industrial. Se paralizaron los envíos desde países como China y hubo bastante desabastecimiento. David Míguez es Product Specialist en Homeway Safety Products y nos va a hablar de los EPIs en el contexto de la COVID-19. Creo que David está ya en conexión directa con nosotros. ¿Qué tal, David? Buenos días. Hola, buenos días. Pues todo tuyo, te dejamos para que nos cuentes cómo fue vuestra experiencia durante estos tiempos, durante comienzo de marzo con todos estos problemas. Todo tuyo, David. Gracias. Bueno, una experiencia muy estresante, por cierto. Yo me iba, como comentabas, soy especialista de producto y en Honeywell, y si este congreso lo hubiésemos tenido en enero, en febrero, ahora mismo estaríamos subiéndonos las caras y estaríamos hablando de cómo el mundo del EPI estaría trabajando en investigación y desarrollo para la innovación en todo lo que es el tema de conectividad y todo lo que sería la tecnología RFDI aplicada al EPI. Pero bueno, en las situaciones el momento manda y como dijo Jorge Rivera, la actualidad manda y nos toca hablar pues de mascarillas. Entonces, yo no sé si veis la presentación o no. Yo la tengo aquí ahora, perfectamente. Bueno, pues como comentaba Jorge Rivera, la actualidad manda y entonces hoy nos toca de lo que serían los EPI recomendados por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. No sé si puedes pasar la página, la diapositiva. Y ahora, perfecto, gracias. Cómo detectar un producto no conforme, una pinceladita sobre el reglamento 425 y las implicaciones que tiene, que es el reglamento que rige, entre otras muchas cosas, la comercialización de los EPIs en Europa. Luego, dado la carestía que comentabas al inicio, hubo digamos, una apertura de manos y hubo una legislación específica para poder comercializar EPIs en condiciones extraordinarias, hablaremos un poquito. Y por último, los efectos que ha tenido el COVID-19 en todo lo que es la cadena de suministro. Básicamente, la Organización Mundial de la Salud hace meses envió a los diferentes gobiernos una lista de productos sanitarios, no solo de EPI, sino de otras muchas cosas, donde recomendaban acopio para protegerse de todo lo que es el tema del desabastecimiento del COVID. Entre esos productos, lo que aparecía, entre los diferentes productos aparecían protección respiratoria, la protección de la ropa de protección y guantes de protección. Yo he incorporado también la protección ocular, porque por nuestra experiencia también ha habido una gran demanda, sobre todo por parte del tema sanitario. Bueno. De la protección respiratoria, un poco como resumen, que yo creo que en estos últimos meses, el que más o el que menos, hemos hecho un máster en mascarilla. Y yo recuerdo hace 4 o 5 meses una conversación con mi madre que me discutía, yo llevo 20 años sector, me discutía cosas sobre el tema de las mascarillas, que le había dicho mi tía, que se lo había dicho su carnicero, ¿no? Pues hoy en día pues todo el mundo sabe más o menos de mascarillas, pero un poquito como resumen, las podemos dividir en 3 partes, la quirúrgica, la higiénica y lo que sería una mascarilla de protección. La quirúrgica son 3 tipos, 1, 2 y 2R, que la diferencia básicamente entre el 1 y el R es la capacidad de filtración y la resistencia a la respiración, y la 2R pues es igual que la 2, pero con protección, pues una protección a los líquidos. No son EPIs, no son equipos de protección, no protegen, lo que sí hacen es evitar la propagación y están referidos a una norma. La higiénica la dividimos en reutilizable y desechable. Las pruebas, las básicas de protección, o sea, de resistencia a la respiración y de capacidad de filtración son iguales que la quirúrgica,
pero con unos requisitos más bajos. Y luego, además, la quirúrgica es un producto sanitario, con lo cual está regido por una norma sanitaria, ¿no? En cambio, estos no tienen esa norma. Lo mismo, no son EPI y sirven en principio para evitar la propagación. Los equipos de protección, las mascarillas, pues tenemos P1, P2, P3 con y sin válvula. He metido también las semimáscaras, pero bueno, básicamente las mascarillas son P1, P2 y P3. Son equipos de protección. No evitan la propagación, no es que no la eviten, no están certificadas para evitar la propagación. Únicamente las que no tienen válvula sí tienen esa certificación dual. Evidentemente con válvula nunca van a evitar la propagación porque a través de la válvula saldría todas las gotículas de las que estamos hablando, ¿no? Luego tendríamos lo que es la protección de las manos, básicamente los guantes, el desechable reutilizable, bajo la norma de protección química, la 3741, y la 374, ahí hay un error, es 374-5 con el test adicional de virus, que serían los guantes, digamos, más específicos para el tema de virus, y la norma M455 si lo dedicamos para el tema hospitalario. El material siempre se ha ido por el nitrilo por tema de alergias, pero si bien es cierto que con la carencia que hay aún hoy, el material pues es cualquiera menos el que hay. Látex, vinilo, lo que sea. Los buzos de protección o también lo que son las batas, se busca una protección para producto químico, o bien en forma de partículas, o bien en forma de gotitas o de niebla, ¿vale? Que serían los riesgos que podemos tener con todo lo que es el tema de virus y siempre con la certificación específica de riesgo biológico. Y por último, el tema de las gafas. Teníamos la gafa de patilla, la gafa panorámica y la pantalla. Normalmente, para todo lo que es equipo sanitario, siempre se ha ido la recomendación hacia la gafa panorámica porque cierra mucho más. Tenemos que tener en cuenta que a través del lacrimal hay un conducto que une los ojos con las vías respiratorias superiores y a través de ahí puede haber cierta contaminación. Entonces, la panorámica sería la que más cierra. La pantalla, pues a veces cuando tienes una proximidad muy cerca por parte del trabajador con el enfermo y quieres protegerle también la piel, la pantalla. Pero la pantalla, y es algo que se ve bastante por la calle, sí o sí siempre tiene que ir acompañada de mascarilla, porque la pantalla lo único que te protege es de gotas gordas frontales, pero todo lo que son las gotículas y el resto no protege. Hay que tener claro que los trabajadores, o sea, el EPI ha de estar definido para los trabajadores, o sea, el EPI ha de estar definido para el puesto de trabajo en aquellos trabajadores que tienen realmente ese riesgo. Si, por ejemplo, estamos hablando de una sección en una empresa, una conservera, los que se dedican a quitar los lomos del atún en una habitación de 20 metros cuadrados y están 15 operarios, no hay manera de mantener la distancia de seguridad, pues ahí puede que tenga sentido estar trabajando con una mascarilla de protección, con gafas, etcétera. Pero para el resto, como puede ser un trabajador de una empresa de transportes, que no vas a estar en contacto con la persona a la que le entregas el paquete, que aparte han incorporado protocolos para que ni siquiera toques nada, ¿no? Entonces, para eso, y lo comentaba antes el doctor Álvarez, la campaña que ha hecho la Xunta de Sentidiño, ¿no? Que es la mascarilla, o sea, utilizar la mascarilla, principalmente lo que son las máscaras quirúrgicas y la máscara higiénica, distancia social y lavado de manos. No sé si podéis pasar la diapositiva. Bien, pues exactamente. Y ahora la siguiente. En todo esto lo que ha habido, como ha habido mucha escasez, ha habido mucho producto que ha entrado, ¿no? Ha habido muchas empresas que no se dedicaban al tema de la protección y que han traído mucho producto. Y es difícil identificar el producto para el que es profano, identificar el producto que es conforme o no conforme, las falsificaciones, etcétera. Todo producto, todo EPI
va a tener que ir marcado con la marca CE de la Comunidad Europea, pero cuidado, China ha copiado este logo, lo ha copiado más o menos. Si ves en la parte de la derecha, es el China Export, que es lo mismo, pero está un poquito más cerca la E de la C, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado. El producto tiene que ir marcado CE, pero CE de la Comunidad Europea. El producto también, prácticamente todo el producto que está relacionado con COVID es un EPI de categoría 3. No se puede pasar la diapositiva. El EPI de categoría 3, hay 3 categorías en los EPIs. El 3 es la máxima, son riesgos de muerte o enfermedades graves o permanentes. Y para identificar estos EPIs categoría 3, que son los productos, guantes de protección química, buzos de protección química, equipos de protección respiratoria, al lado de ese marcado CE va a ir el código que tiene el organismo notificador, que podemos ver en la siguiente diapositiva. El organismo notificador nosotros lo podemos identificar poniendo en Google el número y luego pones Notify Body. Entonces te va a redireccionar a una página de la Unión Europea donde está la lista NANDO, donde vienen todos los organismos notificadores y donde vamos a poder identificar que ese producto, si ves abajo donde está la flecha roja, pues identifica que ese organismo certificador está habilitado para certificar EPIs. En la siguiente página podemos ver un certificado que pues hace meses detecté en el mercado, donde era una mascarilla, donde vemos que pone FFP2, N149, o sea, a nivel, yo lo veo, esto es legal, pero cuando voy a comprobar si ECM, que es un organismo notificador que existe de verdad, está habilitado para certificar EPIs, ¿cuál es mi sorpresa? Que ese organismo no certifica EPIs. Entonces estaríamos ante un producto no conforme desde el punto de vista legal. En la siguiente diapositiva, pues veremos otro elemento identificador. El EPI en sí tiene que ir identificado de dos maneras. Una, a ver si se ve, por un lado tiene que ir con el nombre del producto, el nombre de la marca, y mínimo va a tener un número, un código para que nos permita la trazabilidad. Imaginemos que yo tengo un incidente donde un trabajador está implicado, se contagia, digamos, y necesito saber si ese producto es conforme, si ese lote ha tenido algún problema o no problema. Entonces, eso es obligatorio. En la siguiente página podemos ver ahí el mínimo, el EPI tiene que ir con dos tipos de información, de documentos. Uno es la declaración UE de tipo, donde nos va a identificar, es la declaración que nosotros como fabricante le damos al usuario final de que ese producto es conforme a unas determinadas normas. Y es en ese certificado, en esa declaración, viene el número de certificado, el organismo certificador y en el caso de que el EPI sea de categoría 3, pues tiene que haber pasado unos módulos C2 o D que son específicos para los EPIs de categoría 3. La legislación permite que, por ejemplo, en nuestro caso, que cubrimos todos los países de Europa, no puedes tener una declaración física en el producto, te permite tener un link a esa declaración en alguna parte del producto, ¿vale? Entonces, en la siguiente página pues vemos un ejemplo de declaración de conformidad, donde pues ahí vemos el número del certificado, el organismo que lo certifica y la acreditación de que se pasa, en este caso, el módulo. En la siguiente diapositiva, pues veremos que también es obligatorio el manual de instrucciones. Tanto la declaración de conformidad como el manual de instrucciones tienen que estar en mínimo, en nuestro caso aquí, en español, en castellano, cuando menos, ¿no? Luego, pues si es en francés también tiene que estar en alguno de los idiomas locales. Se tiene que indicar el fabricante, tenemos que indicar las normas de referencia, los riesgos frente a los que protege este EPI y luego también las instrucciones de uso, de colocación, de cuidado, de mantenimiento. No nos olvidemos que esto es como el manual de instrucciones de un televisor.
y nos tiene que llegar la información para que el usuario, el trabajador, cuando lea, sea capaz de mantener y cuidar y usar el equipo. En la siguiente diapositiva podremos ver pues, lo que sería el manual de instrucciones tipo, el nombre del fabricante, las normas que cumple, los riesgos para los que está pensado, y si vemos al final de todo abajo es el link que indica al que indica la página donde podemos descargarnos la declaración de conformidad. El 425, la legislación, está claro que nosotros profanos no podemos controlar todo esto, no sabemos, no nos es posible. Tenemos que hacer un acto de fe del que nos suministra sea el responsable de todo esto. Y eso viene recogido en la directiva del 425, donde identifica a los operadores económicos, fabricante, que sería Honeywell, el representante legal autorizado de la Comunidad Europea, porque todo producto que se comercializa en Europa tiene que tener alguien responsable en Europa, que en este caso sería Honeywell Safety Product Europa. Luego está el importador, que es aquella empresa que trae el producto de fuera de Europa, y el distribuidor, que es el que lo pone en el mercado, ¿no? Y todo esto, desde el 2018, que es cuando se iniciativa, estos dos últimos operadores, tanto el distribuidor como el importador, son responsables del producto que se pone en el mercado. El distribuidor tiene que ser responsable de que su producto es conforme, ¿vale? Tiene el acto de buena fe, pero el importador actúa como fabricante. Entonces, si hay algún problema, al final va a ser ese importador el que sea el responsable civil, penal, de los incidentes que pueda haber relacionados con ese EPI. Por lo cual, independientemente de todo lo que se ha comprado y vendido, no deja de haber una responsabilidad por parte de todos estos operadores económicos que el día de mañana, si hay algún problema, ellos tienen que responder. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí comentaba antes, Enrique, del tema de las videocámaras, ¿no? Había tenido problemas, la webcam había tenido problemas de acceso, porque eran carísimas, muy poquitas, porque hubo un exceso de demanda cuando el confinamiento. Lo mismo pasó con los EPIs, principalmente con mascarillas en un inicio, y luego se ha pasado al tema de los guantes y buzos. Lo que ha hecho que tanto el gobierno como la Comunidad Europea abriesen un poquito la mano, ¿vale? Y permitiesen la comercialización de productos que no estarían 100% conformes con nuestra norma europea. Vale, ha permitido pues, comercializar productos en fase de certificación, no certificados, pero que están trabajando para la certificación. Y en el caso concreto de las mascarillas, ha permitido la comercialización de las mascarillas con marcado americano, NIOS, N95, muy conocidas, o las chinas, las GB2626, KN95, más conocidas quizá todavía, ¿no? Ha permitido la comercialización de estos productos. Fuera de estas, no se podría comprar australianas, por ejemplo, que tienen una norma aparte, ¿no? Pero hay que tener presente que en la siguiente diapositiva tenemos que tener presente que estas condiciones extraordinarias tienen una limitación. Una es el reglamento, el 2016/425 que hablamos al principio, donde a pesar que el producto no sea el 100% conforme, este tiene que ser conforme en base a algunas normas. Y es el importador y es el distribuidor el que tiene que garantizar ese cumplimiento. Y luego que esto tiene una fecha de caducidad. El septiembre de este año es el fin de la importación o fabricación de producto no conforme y se ha dado una moratoria hasta el 31 de diciembre para que el producto que ya esté actualmente en España se pueda comercializar. Bueno, ahora sí. Pero independientemente de la calidad del producto, independientemente de si el producto es conforme o no conforme, bueno o malo, caro o barato, es importantísimo, y esto es un defecto
mío, formaciones a trabajadores y tal, y me gustaría dar la puntillita, es la colocación y el uso, ¿vale? De nada vale tener el mejor equipo de protección si luego no lo usamos, o lo usamos mal colocado, o no lo usamos el tiempo que tenemos que usarlo, ¿no? Y ahí sí que tenemos que tener la conciencia nuestra de todo esto. Pasamos a la siguiente. Lo que todo esto del suministro del EPI, de toda la cadena, todo este problema que hemos tenido con el COVID-19 ha supuesto que, claro, la OMS te dice que tienes que tener unos equipos de protección para los hospitales. Esos equipos de protección no son únicos del tema sanitario. Son productos que se utilizan en el día a día de la industria, ¿vale? Y esto ha generado que entre la demanda exponencial que ha habido por parte de los hospitales, la demanda que ha habido mayor, no diría exponencial, pero mayor por parte de las industrias, porque han incorporado nuevos protocolos donde antes no utilizaban guante desechable, ahora lo utilizan, donde antes no utilizaban gafa, ahora lo usan, o mascarilla y ahora sí, se ha sumado también las personas individuales para protegerse a sí mismas, ¿no? Entonces, la demanda ha sufrido una tensión brutal. Si pasamos a la siguiente página. En esa demanda veremos que en el corto plazo lo que ha venido ocurriendo y todavía sigue habiendo es un desabastecimiento de productos, ¿vale? Principalmente en el inicio de mascarillas, que poco a poco con las medidas extraordinarias se ha venido abajo, guantes y los buzos. Se han aumentado los precios, ¿vale? Ha habido un aumento de precios, ha habido un aumento de la especulación, se han incorporado nuevos elementos. Y luego en el largo plazo nos encontramos que en el aumento de la producción, hay un aumento de producción, nosotros mismos hemos pasado en 6 meses de una fábrica a 7, y ha habido un aumento, y esto que va a ocasionar, cuando esto se relaje un poquito, habrá una caída de precios. En los próximos 6 meses, 12 meses, habrá caída de precios porque hay una sobredemanda cuando el tema sanitario se baje, y luego pues se mantendrán algunos de los protocolos que ya lo comentaba antes, y con esto concluyo. El doctor Álvarez había comentado de que en el hemisferio sur se ha bajado el tema de las gripes. Pues posible. Yo tengo hijos y en los últimos 6 meses no ha habido una bronquiolitis, cuando a la altura del año tendría la 5ª ya o la 6ª. Habrá empresas que digan, pues el tema de la gripe, pues no tenemos bajas, pues a lo mejor en determinados puestos vamos a seguir manteniendo el mascarilla o la limpieza de las manos siempre, etc. Con esto quiero acabar. El tiempo fue muy breve. La última es mi contacto en caso de que tenga alguna duda, y si no, también a través de ASEPAL, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Protección de aquí de España, pues sin ningún problema para resolver todo tipo de dudas. Muchas gracias. Gracias a ti, David. Muchas gracias por la concreción, por haberte ajustado tan perfectamente a los tiempos. David Míguez, especialista de producto en Honeywell Safety Products, que nos ha acompañado y que nos ha trasladado esa versión, esa historia de cómo han ido las cosas y cómo se prevé que vayan en un futuro en cuanto a los equipos de protección. Un fuerte abrazo, David. Hasta luego. Gracias.